El vivo de hoy va a estar genial. Ahora en un momentito ya va a entrar la doctora Viviana Leiro. Me gustaría hablar un poquito de ella hasta que entre. La doctora Viviana Leiro es jefa de dermatología del Hospital Muñiz. Es una persona excelente, sabe muchísimo, trabajó antes de ser jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Muñiz muchísimos años en el consultorio de ITS, que es el consultorio de demanda espontánea de las infecciones de transmisión sexual. Hola Vivi, ¿cómo estás? Hola Irene, ¿cómo andás? Bien, bien. Lo bueno es que te fui presentando mientras tanto. Es que hoy vamos a hablar de estrategias de prevención eh, de una ITS. Casi todo un poco se orienta más hacia HIV. Me mandaron un montón de preguntas, así que las vamos a ir, como que yo las ordené un poco, pero están súper buenas las preguntas que me enviaron las personas. Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poco de eso. Si a alguien se les van ocurriendo otras preguntas mientras Vivi va hablando, yo las voy a ir anotando y si no están incluidas en las preguntas que mandaron antes, también las vamos a tener en cuenta. Así que bueno, primero, acá tengo mi machete de... vamos a ir de lleno a esto. Es importante eh, pensar una estrategia combinada de prevención y, por ejemplo, no solo promocionar el preservativo. O sea, nadie habla mal del preservativo, pero no que eso sea lo único que existe. Bueno, está muy buena esa pregunta porque en realidad hoy hablamos de estrategias de prevención combinadas, o sea, combinar distintas estrategias de acuerdo a la demanda. O sea, hay personas que conocen cómo se usa un preservativo, lo han usado, pero por ahí en determinado momento no les parece que sea el método de prevención apropiado y entonces uno tiene que ir buscando otras estrategias que se adecúen a lo que esa persona necesita en ese momento. Por eso es que no tenemos que quedarnos nada más en el preservativo, porque si no dejamos afuera un montón de personas que por ahí pueden estar en riesgo de contagiarse, por ejemplo, el HIV, y hay otras estrategias, que no es solo el preservativo, que pueden prevenir la infección por HIV. Entonces, por eso está bueno. Obviamente, si uno puede asociar distintas estrategias, como las que vamos a hablar, por ejemplo, la que vamos a hablar de la profilaxis preexposición, y a eso sumarle el preservativo, va a ser mejor. Pero Claro. bueno, hay personas que no quieren usarlo y están en riesgo de contagiarse HIV. Sí, entonces, entre una de estas estrategias está el PrEP o la PrEP. Bueno, primero, ¿qué es la PrEP o el PrEP, Vivi? Bueno, la PrEP es una estrategia de prevención para HIV. Ujú. Las personas HIV negativas que están en riesgo sustancial de contagiarse el HIV pueden elegir esta estrategia que consiste en tomar medicaciones, las que se usan para el HIV, que son medicamentos antirretrovirales. En general la que más se usa es una medicación que tiene dos antirretrovirales, el nombre comercial es Truvada, es una sola pastilla, y Ujú. eso se puede hacer en forma diaria o se puede hacer a demanda. Es decir, por ejemplo, tomar todos los días esa medicación o hay personas que dicen, bueno, no, yo tengo mis encuentros sexuales planificados, voy a tener sexo el sábado, entonces Ok. pueden tomar esa medicación 24 horas antes de ese encuentro, ese mismo día y al otro día. Eso se llama 2 más uno más uno. Y es Ok. una forma de estrategia de prevención a demanda. No se toma todos los días, sino en el momento que va a estar esa relación, que puede estar planificada o que uno dice, bueno, no, va a ser solo el fin de semana, ¿para qué voy a tomar toda la semana? Lo puedo hacer de esa manera. Son dos formas Ok, distintas y lo que se vio, la evidencia científica dice que las dos formas son eficaces. perfecto. Entonces sería el PrEP, por lo que voy entendiendo, es una profilaxis previo a que es la exposición, o sea, previo a la relación. Y hay las dos estrategias que hay son tomarlo diariamente o tomarlo planificadamente un tiempo antes para que sea efectivo, y que las dos estrategias son buenas y deberíamos adaptarlo a cada consultante, ¿no? Tal cual.
esa es una forma de PrEP. Hay otras, por ejemplo, hay un estudio que se hizo, fue multicéntrico, pero acá participó Fundación Huésped, que es Ujú. con un inyectable, que se llama cabotegravir. Es un Ok, antirretroviral que se inyecta y tiene una duración de 2 meses. sí, Entonces, ¿por qué? Lo que se vio que, por ejemplo, cuando se hizo en África esta estrategia de esta medicación que es Truvada, hay sí, muchas mujeres que no adhirieron a este tipo de estrategia. Entonces, sí adhirieron al inyectable cada 2 meses. Entonces, también acá, incluso en PrEP, uno tiene que ir viendo distintas maneras de hacerlo para que también las personas puedan adherirse a estas distintas estrategias. Dentro de la PrEP hay distintas maneras de hacerlo. Entonces, una sería esta medicación de toma diaria o a demanda, otros sí. serían los inyectables, como este cabotegravir, que se vio que es sumamente efectivo también. Genial, o sea, yo creo que incluso gente que salió no hace mucho de la facultad realmente no tiene todos estos conocimientos en la cabeza, por eso es que a nosotros nos ocurrió, medio, yo le planteé a Vivi si nos podía dar un vivo de esto para que quede guardado y todo, porque charlando con otra colega, una colega, vos la conocés, Dolores Curuchet, Sí, trabajamos, digamos, juntas en algunas ocasiones. Y hablando de esto, nos llegan pacientes que están tomando PrEP y muchas veces los médicos ni siquiera sabemos qué es el PrEP. Entonces, esto me pareció tal súper cual. importante. Vivi, ¿la PrEP está implementada en la Argentina? Todavía no, todavía no. Había un proyecto para que se implementara previo a la pandemia y Ujú. después con el tema de la pandemia, obviamente, como muchas cosas, quedó postergada. Eh, hay algunas organizaciones que, por ejemplo, en Fundación Huésped, esto que te contaba, que participaron de este proyecto con Cabo Tegravir, incluso ellos también eh, están con el tema de esta medicación de Truvada. También hay otros lugares, como por ejemplo en Nexo, también se está haciendo. Hubo un proyecto piloto el año pasado en el Ramos Mejía, donde participó la OPS, Ok. que lo hicieron con Trubada también, lo hicieron con Trubada. Y bueno, el proyecto está presentado en el ministerio, yo creo que no falta mucho para que en Argentina se implemente. Ok, vos lo decís desde el punto de vista implementado a nivel de salud pública, pero digamos, uno en forma Tal cual, privada, desde el ministerio. ok, uno en forma privada puede acceder a esto, ¿ya? Sí, se puede acceder a través de Fundación Huésped o a través de esto Ah, que te decía de Nexo, ok. o este grupo en el Ramos Mejía, que era digamos, era un grupo al cual se unió también OPS, pero no, todavía no está desde el Ministerio de Salud, pero como te Entiendo. decía, yo creo que pronto va a llegar. Ah, esto es recontra mil importante. Entonces, bueno, ahí es, alguien había preguntado justo cómo se puede acceder, así que ahí lo respondiste a través del Ramos, a través de Nexo, a través de Fundación Huésped, y bueno, vamos a ver que sea más generalizado, porque obviamente todas las personas no viven en la capital federal, así que eso sería súper importante que salga en la parte del ministerio para que sea una política pública para todo el país, ¿no? No, y aparte, lo importante de esto, Irene, es que los pacientes que entran en esta estrategia tienen un seguimiento y un monitoreo, o sea, son Total. pacientes que se les hacen estudios previos, que después se monitorean cada 3 meses, se les piden análisis de sangre, se les piden también, obviamente, serologías para otras infecciones de transmisión sexual. Entonces tienen todo un seguimiento. Es mucho mejor que esté implementado desde el Ministerio de Salud y no que por ahí, algo que a veces pasa, que es la PrEP salvaje, que por ahí las personas adquieren la medicación, incluso por Mercado Libre o Sí, a través de redes, sí. y toman la medicación pero sin ningún control. Entonces eso no está bueno. O sea, lo que está bueno es que haya un seguimiento y un control. Sí, había leído sobre eso justamente, hay un infectólogo brasilero que me gusta mucho que sigo en redes y que después voy a leer algo al final de él que habla de eso, que muchas personas, de lo de la PrEP salvaje, ¿no? Que hay muchas personas que Mm, piensan que directamente la PrEP no es una medicación y por eso lo adquieren así y requiere, dice, por más de que los efectos adversos son bajos comparados con, digamos, tratamientos en el pasado, sí, pero igual necesitan tener estos seguimientos y acompañamiento del profesional,
porque bueno, él cuenta, por tal ejemplo, que cual. por más que fueron bajos los efectos adversos, él tuvo ya pacientes con lesiones de daño renal, por ejemplo, por tomarlo mal, ¿no? O sea, no adaptado a esa Sí, sí. persona. Así que bueno, entonces, Brasil está, es de los países donde ya hace un tiempo que sí. está implementada. Vivi, y hay, o sea, vos me contaste de las vías para tomarlo, o sea, una vía oral, una vía parenteral, o sea, intramuscular, ¿y hay alguna cosa que sea por piel? Se me ocurre pensar como algo tópico. Muy buena la pregunta. Sí, hay que todavía, para eso nos falta más todavía, pero sí, hay implantes transdérmicos, como los Wow. implantes, ¿viste? Anticonceptivos. Sí, Bueno, hay implantes transdérmicos que liberan antirretrovirales y esos implantes también, lo que se está haciendo es que tengan también anticonceptivo. Entonces, de esa manera vos tenés un implante subdérmico que libera el antirretroviral para prevenir VIH y también como anticonceptivo. Y hace poco yo participé de manera virtual de un congreso que se llama AIDS 2022 y se presentó un implante transdérmico que incluso tiene una medicación que es el tenofovir, que es para hepatitis B. Entonces es una manera por ahí de prevenir hepatitis y VIH. Y wow. después hay los geles microbicidas, hay geles microbicidas vaginales, están también en experimentación microbicidas rectales, y bueno, es una manera también de a través de un gel, hay geles microbicidas con un gel que es el tenofovir, que es una de estas de las drogas Mira, que está entubada, sí, entonces se pueden utilizar esos geles y también se vio que eran eficaces. Lo que por ahí hubo, por ejemplo, menos aceptación que por ahí que la pastilla. Por eso es que hay que ir ok. viendo cada persona qué es lo que le resulta o a qué método tiene más adherencia, digamos. Está buscando distintas vías. Pero bueno, es una manera de hacerlo tópico en vez de por vía sistémica. Sí, perfecto. Bueno, yo quiero decir de verdad, o sea, chiques, ustedes no se imaginan lo grosa que es Vivi, o sea, y No, tener no. la posibilidad de escuchar esto, así de eso, participé en tal cosa, en tal convención, en tal simposio, y que nos vaya trayendo esto súper actualizado, yo te agradezco un montón, así que bueno, esto va a quedar No, yo te agradezco a vos por la grabado. oportunidad de poder difundirlo. Así que va a quedar grabado, pero ya estoy aprendiendo un montón yo personalmente. Bueno, Vivi, y la otra cosa que me preguntaba era si al dar esta medicación, así como uno da antibióticos a veces o otros antimicrobianos, se puede generar resistencia. Eso está muy estudiado. La realidad es que no, salvo que el paciente inicie la profilaxis y esté cursando una infección aguda por HIV. Ah, Por eso es ok, tan importante esto que decíamos, que no se haga la PrEP de manera salvaje, porque al paciente siempre, antes de iniciar la PrEP, se le tiene que hacer un análisis de HIV, y estos de cuarta generación, ¿no? Que son los que diagnostican HIV en la etapa aguda, digamos. Los perfecto. casos de resistencia que se vieron fueron en pacientes que estaban cursando la infección aguda. Entonces, Bien. fuera de eso no se ha visto resistencia a los antirretrovirales. Perfecto, muy importante, chiques, no pidan esto por Mercado Libre y lo tomen por su cuenta, por favor, se los pido. O sea, No. hagan una consulta con alguien que sepa, un infectólogo. Vivi, ¿la estrategia de PrEP aumenta la incidencia de las ITS, de las otras ITS? Eso es algo que siempre se habla mucho. La realidad es que el paciente que por ahí está en PrEP es muy probable que por ahí no utilice preservativo, porque en realidad la estrategia es para prevenir HIV, no es para prevenir otras ITS. Claro, Entonces, pero también lo que se ha visto es que los pacientes al estar en PrEP, como son testeados muy seguido, cada 3 meses se les pide serología para sífilis, para clamidia, para gono, entonces, gonorrea, me refiero, ¿no? sí, Entonces son pacientes que al estar tan testeados y que además como se les piden función renal, que era lo que vos decías, se les piden patogramas, son pacientes que están
muy monitoreados, que además se les indica actividad física, ejercicio, y es como que adquieren hábitos más saludables incluso, dietas también más saludables. Perfecto. Y lo que se vio es que esos pacientes, al vos testearlos tan seguido, como que vas detectando y vas tratando. Entonces, si bien en un primer momento puede ser que por ahí aumente algún ITS, después eso se estabilice, lo que se ha visto que después bajan. Cuando los pacientes empiezan a controlarse tan periódicamente, ya después vos vas detectando, tratando y bajan. En esta Perfecto. reunión de AIDS 2022 se presentó también una estrategia que era que los pacientes que hacían PrEP a demanda hagan lo que se llama PEP, profilaxis post-exposición, con doxiciclina para prevenir el riesgo de sífilis y clamidia principalmente. Y se Sí. vio que disminuía mucho sífilis y clamidia. Y bueno, también lo que se plantea es si no van a hacer resistencia a la doxiciclina. Nosotros usamos mucho la doxiciclina para muchas cosas, por ejemplo, para acné, que la usamos, y la verdad es que la doxiciclina no da resistencia, no se ha visto, pero bueno, así usando la demanda parecería que tampoco, porque vos la usás por ocasionalmente, digamos. Pero bueno, sería Claro. una estrategia como para disminuir ese riesgo que puede haber para sífilis y para clamidia, que son las que estamos viendo con más prevalencia, son las dos ITS que más estamos viendo. Ok, perfecto. Ahí justo mencionabas vos ya que era PEP, o sea, cuando estuviste contando esto ya dijiste PEP con doxiciclina, que es un antibiótico. Entonces, contame un poquito qué es el PEP. Es otra estrategia de prevención que es muy importante conocerla porque esa sí está implementada, esa sí la tenemos, Bien. y es, por ejemplo, ante una situación donde estamos en riesgo de infección por HIV, por ejemplo, ante un abuso sexual Ujú. o lo que nos pasa a veces a nosotros los profesionales de la salud ante un pinchazo con un paciente que Ok. puede ser HIV positivo. Entonces, dentro de las primeras 72 horas, lo ideal es que sea dentro de las primeras 2, 4 horas, pero hasta Sí. las 72 horas, vos podés solicitar esta medicación antirretroviral, que hay que tomarla por 28 días. Ya ahí no es solo dos drogas como en la PrEP, sino que son habitualmente es Truvada más una droga más que Ok. se utiliza. Y de esa manera, si vos, por ejemplo, una persona fue abusada sexualmente por alguien de la cual desconoce su condición, si es HIV, no es HIV, Claro. si es HIV, si tiene su carga viral detectable, indetectable, bueno, puede requerir esta profilaxis que todos los hospitales públicos y todas las prepagas y obras sociales la tienen que proveer y en forma inmediata, no te pueden decir, Claro. no, venga mañana que se la damos. No, hágase un Eso es muy resumen de historia importante. clínica. Claro, Claro, no. y también siempre, yo lo digo en la clase, que si una prepaga o una obra social se niega a darla o se demora, uno puede solicitarla en el hospital público te la va a dar, pero después hay que hacer una denuncia ante la Superintendencia de Claro, Servicios de Salud diciendo que esta prepaga no se hizo cargo y tiene que entregarla, porque vos después lo vas a necesitar por un mes. Entonces, es muy exactamente. importante y es una urgencia, no es algo que uno puede esperar. En ese momento de shock es muy valioso no perder esas horas del principio. Total. Entonces está bueno saber eso, decir, bueno, ok, fui a tal lugar, no me lo brindaron, me voy a ir hasta, no sé, el Fernández, que me queda más cerca, me voy a ir hasta el Ramos Mejía, me voy a ir hasta el Muñiz, y después lo voy a denunciar porque es muy importante para la salud colectiva de todas las personas. Lo voy a Total. denunciar para que después eso digamos, esa medicación provenga de lo que yo estoy pagando, de esa prepaga, y no sea una Tal carga para el cual. servicio de salud pública. Es más, yo me acuerdo, Totalmente. por ejemplo, que estamos hablando, Vivi ahí dijo algo muy importante. Esta parte puede ser por un abuso, una rotura de preservativo en un contexto de un poco más de riesgo, por ejemplo, o un pinchazo en un profesional de la salud. Yo me acuerdo en un momento que me pinché en el quirófano de Sí. dermato, que tuve que tomar por 28 días. eh, en realidad lo tomé por menos porque cuando ya dieron las pruebas negativas me lo suspendieron los infectólogos y me pidieron, o sea, que llevase lo que me sobraba de medicación. Como que me dieron al principio y después el resto debería seguir por la prepaga. Así que bueno,
es re importante eso que decís. También se hace, por ejemplo, ante un abuso sexual, la profilaxis para todas las infecciones de transmisión sexual, que eso también. Claro, sí, Y sí. más los análisis de sangre, más ofrecer la anticoncepción de De emergencia, ¿no? emergencia. También, Súper, sí, es claro. muy, muy importante, o sea, para las feminidades, las personas uteroportantes, las masculinidades trans que todavía tienen sus genitales eh, digamos, internos como el útero, o sea, saber que pueden acceder a eso es muy importante, muy, muy importante. Es decir, indetectable en HIV. O sea, ¿qué quiere decir indetectable? Si eso es seguro, si indetectable es igual intransmisible. Contanos un poco de eso. Sí, ese es un mensaje muy bueno que yo siempre se los digo a los pacientes cuando uno les da el diagnóstico de HIV, porque a pesar de tener todas estas estrategias, los pacientes pueden testearse, tenemos la medicación en los hospitales, lo que estamos viendo es que todavía la gente se sigue infectando. Esa es la realidad, y no solo acá en Argentina, sino en el mundo. Ujú. Pero bueno, hoy tenemos un mensaje positivo, que es este de indetectable es igual a intransmisible, que es que si una persona adquiere el virus, tomando la medicación con los nuevos antirretrovirales, que hoy ya no hay que tomar un montón de drogas, sino que hoy ya incluso hay medicamentos que en una sola pastilla tenés todo el tratamiento, Ok, y que además bajan muy rápido lo que es la carga viral, que es la cantidad de virus en sangre. Rápidamente los pacientes que son adherentes al tratamiento logran tener su carga viral indetectable, y pasados los 6 meses, si se estabiliza esa carga viral indetectable, ya el virus no se transmite. Eso está muy perfecto. bueno porque es un mensaje, digamos, muy, muy alentador, en cuanto a que para una persona que vos le estás diciendo que tiene el virus, si cumple con la medicación y es adherente a la medicación y la toma correctamente, en poco tiempo logra tener su carga viral indetectable y ya no le va a transmitir el virus, por ahí si tiene una pareja estable que Claro, es HIV negativa. Y claro. eso también tiene un impacto positivo, por ejemplo, en esto que hablábamos, de que si vos te pinchás con un paciente que es HIV positivo, pero que tiene su carga viral indetectable de hace Claro, más de 6 meses, no tenés que tomar toda la medicación durante todo el perfecto. mes. ¿Por qué es importante el testeo? ¿Existe un autotest que se pueda hacer en Argentina? Sí, el testeo es siempre importante porque sabemos que las infecciones de transmisión sexual, muchas son asintomáticas, o a veces son asintomáticas durante por ahí la primera etapa, ¿no? Entonces, testearte está bueno porque es una manera de conocer dónde estamos parados. Ujú. Puede ser también ante una nueva relación o incluso teniendo una pareja estable, o sea, uno puede, la verdad que está bueno testearse Sí, por ahí periódicamente, este, porque es una manera de conocer nuestro estatus, dónde estamos en cuanto a las ITS. Pero además, hoy, por ejemplo, en algunos municipios se está haciendo un autotest para HPV o para el ajá, papiloma virus humano, el virus de las ujú, verrugas. Eso está bueno porque la misma mujer se toma la muestra, eh, y eso nos permite hacer un diagnóstico rápido y sin tener que ir al centro de salud a hacerlo. Yo espero que esto también avance y se haga ahora por ahora son algunos municipios, por ejemplo el de Morón, pero que bueno, que esto bien, avance y se haga en otros lados. Y también en esta reunión de AIDS 2022, la gente de Fundación Huésped presentó un autotest para HIV, que está muy bueno porque esto tiene que ver mucho con lo que es el estigma, la discriminación. Si bien hoy vos no necesitas una orden de un médico para ir a hacerte un HIV a ningún lugar, sí, vos podés ir a cualquier hospital público y decís me lo quiero hacer y no necesitas que un médico te haga la orden, que era una cosa que antes había que hacer y que era como más engorroso. sí, Pero bueno, hay veces hay gente, lo que vos mismo comentabas hace un ratito, que por ahí no quiere un lugar y que lo vean y que me voy a ir a hacer el HIV y que me pregunten y por qué te lo haces. Bueno, pues exacto, lamentablemente todavía eso está. sí. Entonces, un autotest facilita mucho también el acceso a que la persona se lo haga. Y bueno, es una estrategia que también creo que pronto lo vamos a tener también.
Buenísimo. Entonces ahí hablamos de autotest para HPV y para HIV, así que genial, genial. Bueno, y desde otras formas de prevención, o sea, estamos pensando en la estrategia, saliéndonos de lo clásico del preservativo, estábamos hablando de PrEP, de PEP. ¿Qué vacunas contamos hoy en día para prevenir infecciones de transmisión sexual? Y hay dos vacunas. Una es la del HPV, que es la que se da a los 11 años. Acá en Argentina es gratuita y obligatoria a los 11 años para niñas y niños, o sea que es para todos. A los 11 años son solo 2 dosis y después, a partir de los 13 hay que dar 3 dosis y está también indicada. Lo que pasa que ahí en ese momento la idea es ir, digamos, capturando a esos chicos que no complementaron la vacunación, que también pasa, y que completen las dosis. Y después, en realidad ahí es cuando es gratuito y la da el Ministerio de Salud, pero Bien, uno puede darse la vacuna en otro momento de la vida si piensa que lo requiere. Bueno, ahí las prepagas la cubren, pero no un 100%. Esa es la ok. realidad. Y en pacientes HIV positivos hasta los 26 años el ministerio la cubre. Y después tenemos las vacunas para hepatitis B, que esas en los hospitales públicos son 3 dosis y en Sí. todos los hospitales se aplica también. Sí, a mí eso me sorprende a veces hay una gran proporción de gente que no está vacunada para hepatitis B, siendo que Sí, hace mucho que, así que ahí es una intervención súper interesante de los profesionales de cualquier especialidad, esto de que no sea total. tan solo el médico de familia el que se ocupa de controlar esto. O sea, a veces a mí me dicen, pero vos, Irene, ¿por qué hablas de tal cosa en dermato, no? Y digo, bueno, porque, o sea, yo no sé si el paciente va a otros médicos. Entonces, la oportunidad de contactar con el sistema de salud de una forma empática y más integral, o sea, hace que yo tenga que chequear varias cosas. O sea, si yo lo veo que el paciente está, por decir algo, anémico, si no tiene puesta la vacuna de la hepatitis B, si le pregunto y no se hizo un PAP hace más de 7 años, ponele, o sea, no quiere decir de que yo voy a ejercer todas esas profesiones, voy a ser de ginecólogo, voy a ser experto en vacunas, pero puedo orientar porque soy médica. Creo que eso se perdió mucho con las especialidades, de pensar que los especialistas no podemos hacer orientaciones basadas en el individuo como algo integrado. O sea, así que Total. nada, Sí, son eso. oportunidades perdidas. Sí, Ujú. son oportunidades perdidas, sí, no. Es cierto. Y algo que es tan accesible, la verdad que sí. Habla de la oportunidad que tenemos los dermatólogos que deberíamos ocupar como en los roles de salud pública y de abarcativa, porque nosotros tenemos una población muy joven, por ejemplo, con todos los adolescentes que tienen acné, sana, a las cuales podemos transmitir un montón de mensajes valiosos. eh, y se acercan por algo que quizás no sea tan importante como otra cosa, me refiero, o sea, igual a veces el acné es grave, pero y a partir de ahí se puede crear, a mí me gusta mucho como ocupar ese rol que no sea tan solo el del médico que va a cuidar la piel, sino ser un médico que pueda acompañar y dar otras miradas, como por ejemplo esto, como prevenir ITS, que es fundamental. Si vos agarrás un Me encanta adolescente, eso, sí, Irene. sí, Me sí, o sea, encanta. Me encanta porque siempre cuando pedimos laboratorio para el acné, y bueno, es una totalmente. oportunidad por ahí para pedir todo, Es ¿no? una También. oportunidad para pedir todo, o sea, yo creo que estas especialidades, el acné es una enfermedad muy prevalente, entonces nosotros tenemos como toda una población a la cual podemos guiar después con otros mensajes mucho más positivos que no sean simplemente el de, nada, esto de 80.000 pasos de skincare y cosas así que me ponen un poco nerviosa. Bueno, acá en Argentina, además del preservativo masculino, ¿hay otro tipo de preservativos? ¿Está disponible algún tipo de preservativo femenino en Argentina? Hay una buena noticia, que es que el Ministerio de Salud hizo una encuesta para ver qué grado de aceptación tenía el preservativo femenino, y la verdad que la aceptación es muy alta, así que va a estar implementado dentro de muy poco.
es una buena noticia. Vamos a tener preservativo femenino, que es algo que... Bien, y hay un montón de activistas que luchan contra eso. Yo tengo acá a Jessie, ahí en el Instagram y otras femenidades que luchan por eso, que le ponen el cuerpo a esa lucha, así que genial, buenísimo, buenísima noticia. Por Bueno, ahora eso. La FDA, ujú, que es como la ANMAT nuestra, aprobó un preservativo para el sexo oral, que son como unas bombachas de látex, ujú, y también un preservativo para el sexo anal. ujú, Y bueno, acá por ahora tenemos el preservativo masculino y con el preservativo masculino fabricamos el campo de el látex, campo de y hasta ahí látex, llegamos. exacto. Claro. Sí, Afuera, viste que ya existen las láminas, ya vienen. sí, Vos comprás vos comprás el campo de látex. Acá por ahora se hace con el preservativo masculino y hay que explicarlo cómo se hace, ¿no? genial. La otra vez veía en un video acá en Instagram a Sol Despeinada explicando lo del campo de látex y yo la referencié y dije, pensar que yo escuché esto explicado por Vivi, por Alcira Bermejo, que es otra de las doctoras que estaba en el consultorio de ITS hace no sé cuántos años y las vi parándose en congresos y explicándole eso ante la ruboración de los otros dermatólogos. Así que nada, es fantástico ver cómo se va pasando la posta y bueno, ojalá que estemos más cerca de eso, del preservativo De eso, femenino. sí. Bien. Bueno, Vivi, hay otra estrategia que nosotros, por ejemplo, como dermatólogos, lo sabemos para algún tipo de enfermedades del glande, o sea, de balanitis, ¿no? O sea, que aparecen en el glande, que a muchos les sonará como raro, pero es la circuncisión, como les sonará un poquito más violento. Pero yo te quería preguntar si la circuncisión previene ITS o no. O sea, si tiene un rol La en prevenir circuncisión ITS. masculina, sí, eso está muy estudiado para HIV en África, sobre todo, que es en África, sobre todo subsahariana, que es donde más casos de HIV hay. Bueno, ellos lo implementaron como estrategia de prevención, la circuncisión masculina, y vieron que disminuía mucho la transmisión. Hay todo un tema con el prepucio y con la capacidad que tiene de generar la cara interna del prepucio, sobre todo como una puerta de entrada para el HIV. Entonces cuando vos lo sacás, creás una zona como queratinizada, como una zona protegida, y eso disminuye mucho que, por ejemplo, una mujer HIV positiva le pueda transmitir al varón el HIV de esa manera. Eso está muy estudiado. Se vio que por ahí con otras ITS también disminuía. Por ejemplo, se estudió para HPV, para herpes, pero fundamentalmente con HIV es una estrategia que en África eh, comenzaron a usarla y disminuía más del 60% la infección por HIV. Y nosotros sabemos que, por ejemplo, los hombres circuncidados no tienen cáncer de pene. O sea, Ah, eso wow. como dermatólogos Ujú. sabemos que, y como tiene que ver con el HPV, y bueno, lo que decías vos, las balanitis y un montón de patología que tiene que ver con el pene, en los hombres circuncidados no están, no las vemos. Así que sí, es una estrategia más que forma parte de toda esta estrategia de prevención combinada también. Eh, y bueno, es lo que decíamos antes, por ahí para África sirvió o se trabajó en esa estrategia de la circuncisión masculina y en las mujeres se trabajó con el cabotegravir inyectable, o sea, se van viendo cuáles la gente acepta y cuáles les resulta mejor y bueno, y se trabaja en eso, porque la idea siempre es la prevención y no tenemos que enfocarnos, como decíamos al principio, solo en una estrategia, porque si no, no vamos a lograr nada. O sea, la idea es esa. Perfecto. Bueno, ahora estamos viviendo otra, digamos, epidemia a nivel global, que es esto de monkeypox o la viruela de mono. Eh, entonces yo pensaba, ¿por qué es importante testear hoy ante los casos de monkeypox? ¿Por qué es importante testear otras ICS, especialmente el HIV? Bueno, la verdad es que nos está sobrepasando el tema de la viruela del mono. Estamos viendo muchísimos casos, los estamos viendo con Patricia Fernández Pardal y con Luli Marcheta. Luli desde
la demanda espontánea de la guardia y Patricia en el consultorio de ITS. Sí, Y bueno, lo que nosotros le ofrecimos a la unidad febril es poder hacer el seguimiento de estos pacientes para justamente pedir la serología, porque por ahí el paciente iba a la unidad febril, se le hacía el estudio para monkeypox, sí, pero no se los seguía. Y lo que empezamos a ver claro, que ahí muchos de estos pacientes, otra oportunidad perdida, muchos de estos digamos. pacientes tenían además HIV. Ok, Y si vos lo diagnosticás, digamos, rápidamente, podés derivarlo al infectólogo para que empiece el tratamiento. Y esto a mí me sonó una alarma porque lo que vimos es que los pacientes que pueden pasarla peor o tener complicaciones justamente son los pacientes HIV positivos o inmunodeprimidos. claro, Entonces me parece muy, totalmente. muy importante. Además, fuimos encontrando que muchos tenían otras ITS concomitantes, o sea, algunos tenían sífilis, otros tenían clamidia. Entonces, nos pareció que era muy importante que estos pacientes pasaran en algún momento por el consultorio de ITS. Ahora están como que llegando más espontáneamente a ese consultorio, pero si los vieron en la guardia, que vengan para dermatología para poder nosotros hacer el seguimiento de las otras ITS y ir controlándolos. O sea, a medida que se les va dando el alta del aislamiento, vienen al consultorio de ITS y nosotros les pedimos los análisis y los vamos monitoreando, los vamos controlando. Y en aquellos que detectamos HIV, que ya tenemos algunos, los derivamos al infectólogo para que empiecen el tratamiento. Claro, súper importante. Vivi, ahí yo estaba viendo el informe de la OPS para esta semana de Monkeypox y en Argentina figuran 326 casos oficialmente. Vos, te pregunto por tu experiencia, había leído un paper que decía que más o menos se calculaba que había que multiplicar ese número por 3,5, por ahora es lo que saben más o menos, de pensando lo que hay en realidad. ¿Vos pensás que esto se está subdiagnosticando? Y es probable, Irene, es probable que sí, porque la realidad es que es como, yo le decía el otro día a las chicas, es como otra gran simuladora, porque tiene un espectro de lesiones tan extenso que es difícil. Y tenés que estar pensando en esto para diagnosticarlo y si tienen muy poquitas lesiones por ahí, medio que puede pasar desapercibido. Hay pacientes que prácticamente no presentan síntomas sistémicos, muy leves, y la realidad es que también esas lesiones en piel pueden ser contagiosas. Entonces, entre que no hay mucha alerta entre el personal médico, entre el Sí. paciente que también que desconocen un poco que está pasando Sí, esto, sí, es como y entonces esa es la realidad. Por semana, yo te diría que más o menos entre 5 o 6 pacientes por semana vemos en dermato nada más. Después están los que van claro. a la guardia. Lo que hicimos fue unir eh, los casos de dermato con los de la guardia, nos unimos y compartimos esos datos para poder nosotros seguirlos y que ellos sepan nosotros en qué estamos también con los pacientes. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Ahí no sé si alguien quiere preguntar algo. Creo que con las preguntas que habían mandado cubrimos un montón de cosas. Durante la charla me parece que todo el mundo estuvo como súper concentrado porque nadie preguntó nada. Estaban como, me los imaginaba como todos ahí, digamos, atentos a lo que estaba diciendo. Yo, la verdad, me pareció una charlaza, o sea, la verdad, o sea, un millón de cosas que yo no sabía, y eso que yo, digamos, salí de un lugar que es con orientación infectológica. O sea, me imagino, por ejemplo, un dermatólogo que no sale de un lugar con orientación infectológica, Sí. por ahí mucho menos. O también, ¿sabes qué pensaba, Vivi? Vos me habías contado que en el Congreso de Dermato ahora vos habías hablado de úlceras genitales y le habías agregado toda la parte de Monkeypox. monkeypox y que eso te hicieron un montón de preguntas, Sí, porque, o sea, nadie como que estaba al tanto de nada. Eso yo lo que pienso que es la utilidad de las redes, porque por ejemplo, organizar un congreso de dermatología es algo que se planea con mucho tiempo antes, entonces obviamente cuando se declara la emergencia de monkeypox no van a estar aceptando casos nuevos porque ya está todo el programa planteado. Entonces, qué tal cual. importante es que profesionales de salud bien formados, o sea, ir a personas, digamos,
referentes del Ministerio de Salud, infectólogos o dermatólogos, porque la red es como rápida, ¿no? O sea, circula mucha información falsa, pero también hay estos lugares que uno puede acudir y tener información. O sea, yo he visto entrar, hay muchas dermatólogas que entraron mientras estábamos hablando y ya tuve la experiencia de la sociabilización de la infección, por ejemplo, perdón, de la sociabilización de la información con el vivo que hicimos de viruela de mono, de, Mm, de enfermeras que me contaron que vieron el vivo y después pudieron diagnosticar monkeypox, lo cual les juro que casi total. lloro de la alegría, o sea, es como, es súper importante estos lugares y también creo que nos interpela un montón a los médicos de pensar por qué siempre las cosas las dirigimos, o sea, en un ámbito académico o solo a médicos o solo a esto, que deberíamos elegir otro ámbito que fuera de socializar dentro del mismo espacio académico. Te cuento esta experiencia porque quizás hace un fin de semana fui a unas jornadas de alimentación basada en plantas que era muy buena académicamente, o sea, organizada en la Universidad Nacional de Rosario, pero estaba hecha para estudiantes de medicina, de nutrición, médicos, otros especialistas y público en general. Y realmente las discusiones que se dieron en ese marco de estar el profesional al lado y otra persona fueron muy ricas, que si nos quedamos solamente en el ámbito puramente académico, creo que nos empobrecemos un poco. O sea, no digo que no deban existir, pero me parece que son ámbitos que tendríamos que pensar más. Eh, Total, total. nada. Sí, sí, sí. A mí también me generó mucha alegría que estas chicas enfermeras, todas fanáticas tuyas, porque aparte me dijeron, doctora, ponemos sus cartel, ¿le parece? Afuera, como para orientar un poco a los pacientes. Yo digo, sí, le digo, está buenísimo, me parece que está muy bueno como un triage, como para que el paciente llegue y más o menos orientarlo de qué es lo que tiene que preguntar. Me pareció bárbaro y bueno, y creo que surgió un poco de esto, ¿no? Se Sí. interesaron mucho y me preguntaron un montón a raíz del vivo. Sí, está bueno, la verdad que sí. Bueno, no vi ahí ninguna otra pregunta ni nada. Yo quiero compartirles un escrito de este infectólogo brasilero que me gusta mucho. Se llama Vinicius Borges. Es no voy a decir de qué ciudad es porque la voy a pifiar y por ahí me equivoco. Creo que es de San Pablo, pero no estoy segura. En el cual él también mezcla mucho de cosas de humanidad y empáticas con respecto a las ITS, que me parece muy importante, y como que quería terminar esto, te agradezco un montón, Vivi, es todo divino, o sea, como mucha información, pero más allá de la información también técnica, como quería dar esto como mensaje por ahí los médicos nos están escuchando, les médicos, hay médicos que me pidieron, por favor, déjalo grabado porque no lo puedo ver ahora, pero lo voy a ver después, y a las personas en general, pero es como más al equipo de salud. Y dice, voy a leer un extracto, no todo. Ser Dale. diagnosticado con una ITS no es fácil, porque te abate la culpa, el miedo, la inseguridad. ¿Será que me voy a curar? ¿Será que tendré complicaciones? ¿Se lo pasé a alguien? ¿Cómo fue que me agarré esto? Pensamientos como estos provienen de un moralismo religioso, de un tabú sexual y el higienismo que nuestra sociedad ha estado pregonando durante años, como si tener una ITS fuera sinónimo de un defecto o desviación de nuestro carácter. Pero además de todo esto, lo que me entristece profundamente es el abandono y la frialdad que tienen muchos profesionales de la salud con las personas diagnosticadas con ITS. Médicos que juzgan y tratan de dar una lección moral totalmente anticuada y en general LGTB-fóbica. Profesionales que recogen sangre u otra muestra de una forma truculenta, como si un paciente con una queja sexual fuese menos pacientes que los demás. Profesionales que no tienen en cuenta los anestésicos y los analgésicos, por ejemplo, las lesiones de monkeypox, decía él, de recomendar, además de la cura, cosas para aliviar el dolor, por ejemplo, y que creen en el mito del dolor correctivo. Lo absurdo de todo esto me agota.
personas ya frágiles, cuando más lo necesitan, recibiendo aún más dolor de profesionales de la salud. ¿Qué salud es esta que juzga, hiere y cumple más con el dolor que con lo que se lo va a aliviar o lo intensifica? Los médicos no somos jueces, no ofrecemos castigos, debemos ofrecer acogida, medicina, sanación, es lo que está en los códigos profesionales. Los pacientes están exactamente donde deben estar, buscando ayuda. Pero tú, un profesional, ¿estás en el lugar correcto? Eso como que me impactó mucho. Así que nada, o sea, es como ellos están ahí, pero nosotros realmente tenemos también estar en el lugar correcto desde un lugar que no sea de estigma, de juzgar, eh, nada, son cosas que asustan mucho yo estaba muy acostumbrada como a ver los pacientes en el Hospital Muñiz, pero también hay toda una otra serie de cosas que vos que haces consultorio, digamos, en el ámbito privado también, debe pasar. Los pacientes que llegan al ámbito privado también están muy asustados y sufren mucho prejuicio cuando van a buscar esta ayuda a un lugar que no es de referencia que todo el tiempo hace ITS, por ejemplo, en el ámbito privado. Eh, a veces eso también es muy importante, poder Me tejer esas encantó, redes por anoté el nombre afuera. del infectólogo, ya lo anoté. Sí, está en Instagram como Doctor Maravilla y la verdad es un médico joven, infectólogo, transmite mucha información de mucha calidad. Eh, Ahí saqué varias cosas, por ejemplo, de tener en cuenta de no mezclar PrEP con anabólicos y cosas así, muy específicas, pero también habla de esto, de las múltiples cosas que se desencadenan ante un diagnóstico de ITS. Bueno, bueno, chiques, vamos a dar por finalizado esto. Yo te agradezco un millón, Vivi. Hay un montón de cosas del A panorama vos. actualizado que nos informaste y son como un puntapié, por ejemplo, para mí, para saber cómo profundizar después en cosas que no sabía y nada, poder ofrecer una atención más integral y empática a todos nuestros consultantes. Gracias, Irene. Nos vemos, que estén muy Nos bien. vemos. Chau, chau.